Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Milalo, ¿cómo estás? Hola Pepe, Yo, pues contentos, sí, otra vez aquí contentos. me hubiera gustado saberlo antes a través de Presumiendo México, que qué padre, la gente ya cada vez nos sigue más a todos los programas, porque Dicen, todos, dicen que lo bueno y las propuestas y eso vende menos, pero tenemos no, que aferrarnos a cosas buenas, a las cosas exacto, buenas de la vida. Eso es la parte padre, ¿no? exacto, No entiendo cómo nos puede gustar a veces que algunos sufran o que a algunos les vaya mal o las noticias tan malas y eso quizá, híjole, nos sorprenden muchas cosas, pero creo que son más padres estas que platicamos. sí, totalmente, y muchas gracias a todas esas personas que están en el tiempo de ponernos que qué padre canal, que qué bueno que hay buenas noticias, que qué bueno que hay buenas ideas, que por fin espacios que efectivamente se alejen de todas esas cuestiones que claro, pasan y el hecho de no mencionarlos no quiere decir que desaparezcan, pero Oye, es para, que hemos platicado que predominan en este mundo las cosas buenas, mas sin embargo las cosas malas suenan mucho, ¿no? Una bomba sí, suena mucho, pero no es una lo guerra común. Suena tal, mucho, pero no pero es lo común. una ayuda humanitaria pues no se oye mucho. Exactamente, exactamente, y es algo que sí existe. Entonces, pues ahí está en nuestra parte privilegiar esas cosas buenas, porque son las que están más, aunque, o no sé si nos acostumbramos a ellas, o ya como que decimos, bueno, me llama más la atención el ruido y las cosas que pasan me impresionan más, ¿no? Pero no debe ser. Sí, Entonces, no, qué no. padre que ahorita estamos hablando de cosas buenas. Exacto, es como pensar que te va a gustar más el ruido que la música, ¿no? Ujú. No, pues la música mejor que el ruido, ¿no? Y muchas personas pasamos una buena parte de nuestros días y así con noticias casi exclusivamente, con cosas que quizá nos turban, nos hacen sentir incómodas, como por lo mismo, no tranquilas, no paz. Exacto. Entonces, pero qué padre que aquí en esta parte y en Presumiendo México sí es algo diferente, es algo que buscas justo presumir nuestro país, nuestra gente, todo, y dentro de esta parte, pues estamos aquí, la verdad, pues proponiendo, ¿no? Me hubiera gustado saber muchas cosas antes, así son los Exacto. libros, ¿no? Me hubiera gustado saber muchas cosas antes, muchas, pero pues sí, sigue escribiendo uno y sigue viendo que, pues que hay muchas cosas que uno pues hubiera querido saber antes, pero aún así, ¿sabes qué? Vale la pena, porque sigues cayendo en cuenta de varias cosas, independientemente de la edad que cada uno tengamos, vale la pena. Sí, totalmente. Si no, ya no habría nada, dices, no, Sí, pues pues, ya para qué, ¿ya para qué qué? aprendo, qué hago, Y una de qué las sigue, partes qué falta, bonitas de ¿no? la vida. Sin sorpresas, sin nada. Exactamente, una parte bonita es los sueños no pueden nada más corresponder y las ilusiones a los jóvenes, ¿no? También tiene que corresponder a la gente mayor, a la gente, pues, que estamos así, hay que seguir con proyectos, con cosas, ¿no? Entonces, pues, creo que por ese lado sí aplican lo de los libros, ¿no? Exacto, y de eso venimos a platicar una vez más el día de hoy. A mí me hubiera gustado saberlo antes, siempre con un tema, siempre con cuestiones positivas. Y platícanos, Lalo, el tema de hoy, Es que sí tiene que ver como ¿de qué va a ser? cómo nos vamos adaptando en la vida, pero también cómo nos tenemos que ir desprendiendo de cosas en la vida, ¿no? O sea, como que son 2 grandes ámbitos Ujú. que nos afecta a todos los seres humanos también. Entonces, hablando de cómo nos vamos adaptando, bueno, como especie hemos platicado que nos tenemos que ir adaptando y por eso hemos sobrevivido como especie, ¿no? Más que otras especies. Y eso nos ha dado a lo largo de la historia, bueno, pues esa parte por lo que estamos aquí. Si no nos hubiéramos adaptado como seres humanos, no estaríamos Sí, ya aquí. estaría. Ajá. Entonces, eso sí, pero ya hablando de cosas ya muy prácticas a nivel día a día de las personas, pues cómo nos tenemos que ir adaptando a muchas cosas porque los cambios se van dando, dicen que es la única constante, ¿verdad? Se va dando el cambio Exacto, y hay y que. es lo único que no cambia es el cambio porque existe todo el tiempo. Entonces, y esa parte nos cuesta porque nos tenemos que ir adaptando a lo que va sucediendo. Aunque uno planea, muchas cosas no salen como uno quiere y nos tenemos que Fuera ir, del guión. ajá, y nos tenemos que ir adaptando a ello, ¿eh? Y en esa parte hablo de educación, hablo del trabajo, hablo de situaciones familiares, hablo de enfermedades, hablo de tantas cosas que no estaban quizá en el script y sin embargo nos tenemos que ir adaptando. Sí, y creo que partimos de que al final del día somos seres así como de usos y costumbres, y es muy fácil arraigarnos. Y esos cambios, yo me acuerdo que desde niño eran horribles, porque ya de repente hacías tus amigos en el salón, tal, y se acababa el año, y a mí me podía saber en el próximo ciclo con quién me iba a tocar, ya no iba a estar con mis amigos, ya me iba. O sea, obviamente sí nos volvimos un poco inflexibles porque claro que construimos Da miedo, entornos ¿no? exactamente. Da Y de miedo. repente te dabas cuenta que no pasaba nada, porque a final de cuentas los amigos si no estaban en quinto A, estaban en quinto C.
pero sí querías que siguiera. Lo conocido reconforta Claro, y lo desconocido da miedo. exacto. Así somos y la verdad nos da miedo y por eso muchas cosas dicen, ay, ¿a qué me enfrento y tal? Y da miedo y mejor. Ahorita vamos a platicar también de esa parte porque como más bien nos vamos aferrando a lo conocido porque eso ya me reconforta, ya lo domino, ya conozco a esas personas, ya estas experiencias ya las he vivido, ya las paso. Lo difícil a veces son esos cambios que dices, ay, como Ah, claro. Lo que pasa es que yo creo que en alguna parte de nosotros relacionamos cambio o nuevo con malo, con dolor, con dolor tal, y decir, no digo, y hay muchas gratas sorpresas, como también de repente hay otras, pero claro, al final del día, como tú dices, las especies que se quedan son las que se adaptan y tenemos que tener en mente que en nuestra vida, a mayor años pasen, pues más cosas van a suceder y no precisamente siempre buenas, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que ir decidiendo, ¿verdad? Es una decisión. En muchas cosas es una decisión de cómo sí puedo yo irme adaptando. Decir, oye, ahorita cambié de ciudad por X cosa. Bueno, pero mi decisión es, voy a estar bien en esta nueva ciudad por mi trabajo, por lo que haya sido, voy a estar bien y sin tanta queja, nada, me voy a adaptar. Y una buena parte tiene que ver con esa decisión, ¿no? Y de ahí partes, y como lo que muchas veces le llamamos hasta como buena actitud, ¿no? Sí, claro, decir, Que voy llegas a a, esa parte y decirle, yo ya decidí que si nos vamos a cambiar, si voy a estar allá en otra ciudad, en otro país, incluso donde sea, voy a estar bien, independientemente de lo que vaya pasando, de los cambios. Y esa parte, yo creo que de la aproximación ya desde ahí partes, como igual sabes que hasta desde el primer día, desde cada día de tu vida, es una decisión. Hoy ya decidí que va a ser un buen día, exacto, independientemente de lo que venga, que no todo va a salir exactamente como yo lo planeaba, haré lo mejor que pero pueda con lo voy, que venga, ¿no? sí, hoy ya lo decreté, decido que va a ser un buen día. Entonces creo que desde ahí parte esa parte de decir, eso lo voy a hacer bien y sí, después me voy a ir adaptando a las cosas, ¿no? Que si hace más frío, pues obviamente me pongo un suéter, una chamarra, algo, y que si que si no pude llegar a tiempo ciertas cosas, bueno, pues me tendré que ir adaptando a lo que sí puede ser, ¿no? Que hay más tráfico, etcétera. Pues son Sí, cosas que algunas exacto. controla y otras no. Sí, y eventualmente habrá en nuestras vidas muchos cambios que entre esa parte que tú dices de adaptarse y desprenderse, porque creo que como que adaptarse y desprenderse es como el huevo y la gallina. ¿Quién Sí, sabe cuál va a ser primero o cuál, ajá, o como está? Digo, porque de repente hay personas que dicen, las mudanzas son cuestiones que son difíciles. dificilísimo. No se diga a otro país, aún dentro de una misma ciudad, una mudanza es un tema difícil. Personas que terminan una relación y tiempo después tienen miedo de iniciar otra relación porque dicen, es que en la última, pues no fue como pensaba, ¿no? Entonces, ok, entonces tienes que desprenderte de la segunda, de la anterior, adaptarte y continuar. Y es normal esos miedos, esas dudas por los antecedentes, me fue mal en esto. Digo, con cosas tan del alma como decir, es que en mi última relación se me hizo mucho daño y no pretendería otra, ¿no? O como personas que dicen, hijo, en mi último vuelo en el avión me fue de la cachetada, le tocó un mal vuelo y no quiere volverse a subir en su vida a un avión, ¿no? Te tienes que adaptar incluso a nuevas relaciones, a Sí, nuevas amistades, a nuevos compañeros de trabajo, etcétera. Uno se tiene que ir adaptando a lo que va yendo en su vida, ¿no? Esa parte. exacto. Y otra vez hacer la distinción entre lo que yo sí puedo decidir, controlar, y lo que no está quizá en mis manos. Y lo que no está en mis manos, deseablemente, pues aún así adaptarse más o mejor, ¿no? Pues dices, si no está en mis manos, pues mejor me tengo que adaptar. Pero aquí viene una parte que yo a veces he pensado, o sea, somos adaptables convenientes. ¿A qué me refiero? Si tú me quieres cambiar mi carro por el último modelo, me voy a adaptar en 30 segundos, Ujú. pero al revés. Y es un cambio, técnicamente es el mismo cambio. Cambiaste tu carro por uno más nuevo o por uno más viejo. Pero hay una adaptabilidad conveniente porque si es así, no tengo problema. Entonces, si eres adaptable. Oye, pero aún así, cuando es al revés, Pepe, Sí, exacto. imagínate que hoy tuvieras que ha pasado mucho, ¿no? Y pasa, que hoy tengo dinero y mañana no tanto, o no tengo, y la verdad me tengo que adaptar también a las dificultades y a eso, y Exactamente. hacer un plan de, digamos, ya de austeridad, de ahorro y demás, pero hasta eso me tengo que adaptar, tanto para las cosas buenas, convenientes, pero también para las cosas Exacto. difíciles, yo me tengo que poder adaptar, decir, bueno, ya Entonces, no puedo quiere decir gastar. que somos adaptables. Sí, ya no me puedo gastar lo mismo que gastaba antes.
y ya no, mi situación ya cambió, entonces me tengo que adaptar a esa parte y así vivimos la gente Sí, y exacto, ¿no? por eso somos Entonces pensantes y así. hay que ponerlo sobre la mesa y decir, también, digo, como yo sé que está el dicho de que a lo bueno uno se acostumbra, pero rapidísimo, ¿no? Dicen que a todos se acostumbra uno menos a no No comer. come. Y dentro de esa parte también, la adaptación es también cuando te tienes que retraer un poco, cuando tienes que tal, cuando tienes que calmarte un poco. Tienes una situación de salud fuerte y también te vas a tener que empezar a adaptar a eso, a tu estilo de vida, a tus cosas, ¿eh? A lo mejor Ah, ya no claro, sí. vas a poderte sobresaltar tanto, ya no vas a poder exponerte tanto y te tienes que adaptar a esa condición. Entonces, lo tenemos que ir haciendo como seres humanos, decir, bueno, ya cambió, ya no es lo mismo que hace 5 años, ¿no? Ya cambió y me tengo que adaptar. Entonces puede ser cosas de salud, pueden ser cosas de amor, pueden ser cosas de dinero, etcétera, ¿no? Y son de momentos, ¿no? De momentos de decir, el ahora o X tiene cuestiones que te tienes que adaptar. Yo a veces nos morimos de risa que decíamos, de jóvenes decíamos, no, cuando sea grande me voy a dormir a la hora que quiera y me voy a desvelar hasta las 4 de la mañana viendo películas. No, llego y a las 10 me estoy durmiendo. O sea, pero según nosotros Es, íbamos a hacer lo que... es hasta más reto Sí. cuando ya tienes que decidir tú y tal, cuando tú eres el responsable. Entonces, bueno, creo que esta parte del tema de la adaptación, Pepe, ¿sabes qué? Es de las cosas más importantes en nuestra vida. Tenemos que, el ser humano es así y nos tenemos que ir adaptando a lo largo de nuestra vida a diferentes situaciones que nos van. A lo mejor ya hoy me caen mal ciertas cosas de alimentos que antes Claro. no, porque mi cuerpo ya no los tolera igual, entonces me tengo que ir adaptando. Y a veces ya entra, dice uno luego, ya entra la edad de los nuncas, ¿no? Pues sí, de los nuncas, porque antes no me pasaba y ahora nunca me había pasado esto y hoy sí. Bueno, pues sí, ahora me tengo que adaptar. Ni puedo comer lo mismo en cantidad, ni puedo Sí, comer los mismos porque ya no alimentos. metabolizo como Ya cuando no tenía 20, metabolizo, sí, claro. ya no, y aparte ya no gasto tantas calorías, ya no me muevo tanto, ya no hago tanto ejercicio, ya van cambiando las cosas y todo es adaptación. Entonces, si yo quiero mantenerme físicamente bien, seguramente, bueno, tengo que hacer ciertas cosas, ciertas adaptabilidad a eso. Y, Qué interesante tema, y ¿no? tenemos que trabajar en ella porque tenemos que entender, como tú dijiste al principio, que somos, o sea, como somos seres biodegradables, cambiantes de manera constante, si no trabajamos la adaptabilidad va a ser difícil. O sea, porque somos criaturas diseñadas para cambiar, 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 cambiar de manera constante en los temas ideológicos, médicos, físicos, etcétera. Entonces, vamos siendo un poco más flexibles, porque creo que es un tema también como de flexibilidad en varios puntos, porque al final del día el cambio va a ser una constante. Totalmente. Y luego nos resistimos muchos al cambio por ese miedo y esa parte, ¿no? Pero de que nos tenemos que seguir adaptando en nuestra vida, hay que hacerlo. Y lo digo en cosas tan sencillas como esto que platicamos. Si el clima hoy, si hoy amaneció más frío, pues bueno, me voy a abrigar un poco más y es Sí, un poco hasta adaptarme. Ah, pues estoy haciendo ciertas acciones porque pues son necesarias y me estoy adaptando al clima que yo no controlo, pero me puedo tapar, puedo hacer ciertas cosas, puedo poner calefacción, puedo, etcétera, ¿no? A lo mejor ese día no voy al lago o no voy a tal cosa porque va a estar más frío, etcétera. sí, o sea, pero Eh, lo adecuo lo para. adecuo. Entonces, creo que esa es la parte. Y sin embargo, muchos, y eso viene ahorita, vamos a platicar, es nos vamos resistiendo, resistiendo a esa adaptación natural, esa que sí necesitamos hacer. Entonces, yo creo que es para bien seguirnos adaptando. Y una de las recomendaciones principales que les haría a todos, a nosotros y a todos, sería esa capacidad de seguirnos adaptando para bien. Habíamos hablado en algún momento de hasta de sana insatisfacción, estar insatisfechos de ciertas cosas, pero también adaptarnos a lo que sí, a lo que estamos logrando, a lo que tenemos. Entonces, hay que seguirnos adaptando a las cosas que ahora sí que podamos necesitar en la vida. Creo que eso es algo bien, bien importante en esto que nos está Ujú. tocando vivir, Pepe. Y más, ¿qué tan los cambios que se dan? La parte tecnológica, la parte de todo En ya todo es y en los climas sociales, en los climas laborales, etcétera. O sea, en la inteligencia artificial. es un mundo cambiante total. Si O no sea, nos adaptamos, quedamos fuera de la jugada, pero regresando de este corte, vemos ese tema de decir, me de no adapto, resistirnos tanto. pero también me desprendo, ¿no? Porque también dejar ir, soltar, soltar. Por un lado, adaptarnos nos dará flexibilidad y desprendernos nos dará ligereza. Sí, E ir por la vida con un equipaje ligero es maravilloso. va, Vamos a hablar de perfecto. eso regresando. Pues
Regresamos aquí, mi estimado Lalo, con este tema de adaptación y desprendimiento y como pues platicados en el corte, a veces hay días o situaciones o momentos en la vida que es doble, ¿no? Digo, en mi caso nos quisimos salir de la Ciudad de México, irnos a una provincia, mi esposa con mis hijos, y ahí me tuve que adaptar a una nueva ciudad completamente diferente en tamaño, en ritmo, etcétera, y desprenderme de pues la ciudad de toda mi vida, con mi papá, con mis hermanas, con mis amigos. Entonces, ¿valió la pena? Claro que sí, digo, los cambios al lado de la familia siempre son buenos, pero fue un proceso de varios meses, mi Lalo, para Oye, y en esos cambios, Pepe, mientras de alguna manera más sueltes, más te desprendas, pues creo que más fácil la adaptación. No es que no olvides o no ciertas cosas, pero como que decir, bueno, ya ahora vamos para adelante con esto, ¿no? Entonces, claro, porque sigues extrañando tanto y aparte, pues lo que decíamos, sigues comparando y sigues así, pues la verdad es que te va a costar más la adaptación. Partimos de esa actitud, qué padre que lo pudiste hacer. Y bueno, pues esa parte en ese proceso de seguirte adaptando y tiene que ver con seguir soltando, seguir esa parte desprendiéndote, ¿no? Entonces, que exacto. ese tema de desprendimiento también es uno de los temas más importantes en nuestra vida, porque hay muchas cosas que nos tenemos que ir desprendiendo, ¿no? Y hablo de cosas, el coche que me gustaba tanto, la casa, lo que fuera, pero también las personas. Y nos tenemos Claro, que sí. desprender de relaciones que a lo mejor ya los de la primaria ya no las veo, las personas, o ya no veo ciertas amistades, o ya fallecieron algunos, etcétera. O sea, hay muchas cosas que, y entonces te tienes que ir desprendiendo. Y en esa parte soltando, y luego irte renovando, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes también en nuestra vida es no seguir necesariamente queriendo ser exactamente la misma persona, sino también, pues en esa parte decir, suelto también a quien yo voy siendo y no parecerme tanto a mí mismo siempre, ¿no? Decir, ah, pues me sigo pareciendo igualito, no quiero cambiar nada. Que aparte, Pepe, no somos los mismos, ¿verdad? No, no, no. No somos los mismos de hace 5 años, 10 años. Y cambiamos tanto, digo, y la verdad, era un afán así de reconocerlo y ser legítimo, ¿no? Decir, también en ese momento así, amigos ¿qué voy a hacer sin ver a mis amigos tanto Hmm. tiempo, tal? O sea, a la vuelta de no muchos años, pues ya ni nos volvimos a hablar. O sea, hay veces que lo que en su momento parece imposible, luego te das cuenta que dices, increíble que hace tantos años esto representaba todo para mí y con los caminos que se fueron dando en la vida y todo, pues de repente ya no. Entonces te das cuenta que hay cuestiones, hay núcleos familiares muy directos, tal, que eso sí creo que vayan a ser una constante, pero hay cuestiones de entorno, a veces trabajos, a veces casas, coches, tal, ciertas amistades de medio tiempo, como les llamo yo, porque son con las que dices, oye, ¿cuántas veces te has ido de pachanga con él? No, pues como 100, y a tomar un café a platicar de ustedes, no, pues nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues hay amistades. Te das cuenta que en su momento dices, ay, mi hermano del alma. No, espera. También creo que hay que ser muy precisos en dónde ponemos nuestro corazón y nuestras cuestiones, ¿no? Y es que cambian las cosas también en los demás, en cada persona. Tienen sus propios pensamientos, sentimientos, expectativas, inquietudes, todo va Sí, cambiando también con ellos, ¿no? Lo que sí yo puedo hacer es lo que está en mí, pues, esa parte que yo también voy cambiando y decir, bueno, pues yo también que sí me puedo ir desprendiendo, adaptando y desprendiendo en esto, ¿no? Entonces, yo voy cambiando y eso sí, mi estrés, mi angustia, mis expectativas, todo, eso sí yo puedo irlo modificando, ¿no? Entonces, lo que otras personas, pues, lo que sí es que, pues, como cada quien va haciendo esos ajustes, a veces, pues, cambian las condiciones, cambian el sentido, cambian las cosas, ¿no? En nuestra vida. Pero bueno, nosotros, pues, sí podemos ir haciendo esa parte de ir soltando, ¿no? Dicen, me gusta mucho, fíjate, dice Buda, la raíz del sufrimiento es el apego. ¿Cómo ves? Yo creo que sí, porque te estás apegando y tal, y entonces afanado, ¿no? sigo extrañando y entonces sufro y sufro, ¿no? Entonces, creo que aquí la importancia de estarnos renovando, de ir muriendo en diferentes ocasiones, en ese sentido de, bueno, pues voy muriendo en cuanto a que me renuevo, ¿no? Esas renovaciones de que ya no soy el mismo de hace un tiempo, me Claro, voy se va. renovando, ¿no? Entonces, y voy muriendo en esos hábitos, voy haciendo nuevas cosas, me voy renovando. Entonces, qué padre, porque entonces al desprenderme, incluso de quien yo
he sido, está padrísimo porque se abren nuevas puertas, nuevas opciones, ensancho la vida, ¿no? ¿Ya te acuerdas de ese concepto de ensanchar la vida a nuevas personas, a nuevas experiencias, una vida más rica, más amplia, ensanchada? Sabemos que no podemos saber cuántos años vamos a vivir, pero sí hacerla más amplia y en esa parte ensanchar nuestra vida. Entonces, creo que esa parte tiene mucho que ver hacia la parte de desprendernos de lo común, de los hábitos, de lo que ya hemos vivido. Y ese es el tema de ahora. Yo creo que una parte es preguntarnos qué tanto me estoy realmente siendo libre y me estoy desprendiendo de las cosas y de las personas y de las otras que van a seguir teniendo parte en mi vida. Bueno, pues padrísimo, porque voy a seguir Claro, compartiendo con ellas, va a ¿no? haber una continuidad ahí. Sí, no quiere decir que vas a dejar todo lo que te importa, no estamos, diciéndolo así. Obviamente, eso lo vamos a seguir valorando, disfrutando, pero sí la parte de irme desprendiendo de diferentes cosas, ¿no? Y decíamos, te puedes desprender de cosas que, híjole, que en su momento te hacían demasiado sentido, ¿no? Y Sí, y te ya no digo, es lo mismo. y a toro pasado o tiempo después dices, ¿cómo pudo haber sido que dependía de esto y dependía del otro? ¿No? Yo de repente, claro, son posturas muy románticas, pero cuando escuchas a esa persona que de repente de un día para otro vendió todo, agarró una mochila a la espalda y se fue, Que dan esos ganas, parecen ¿no? extremos, Es, pero parece sí se extremo. podría incluso. Ajá. Sí, y sí lo Hay hacen días que personas. Hay personas que lo hacen. Ya ahora sí ya quiero viajar por el mundo. El sueño de muchos, ¿no? Que dicen, sí, pues, y sí lo cumplió porque rompió sus miedos, rompió esta parte y sí se desprendió de muchas cosas. Y entre ellas, seguramente la familia, en cuanto a la continuidad de esa atención, ya no estaba ajá, ahí exacto, presente. sí. Entonces, las personas que se van a vivir a otro país, se tienen que desprender de sus hábitos del día a día, Sí, qué aunque pueda ser por difícil, ¿eh? teléfono y esto, pero de que ya tienen ahí a su pareja, a sus hijos, cambian las cosas, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber un soltar, un desprendimiento, aunque puedes seguir el mismo amor, el mismo cariño, pero de otra manera. Y sí te tienes que desprender de, pues no estoy ahí, en esa misma casa, estoy en otro lado, ¿no? Sí, no, ahí sí mis respetos. Digo, yo me fui a 500 kilómetros de la ciudad y de mis papás, pero eso de que agarran un 24 horas al otro lado del mundo con otro idioma, con otra comida, o sea, que te desprendes, Oye, es que ese desprendimiento absolutamente mis respetos, cultural ¿eh? Sí, cultural y cuidado. de idiomas y de comida y de todo. Yo digo, no voy Sí, a estar tan feliz si sigo aferrado a mis tacos y de que no quiero cambiar. Entonces yo digo, sí, pero ahorita tu momento no tienes los otro. tacos ahí, ahorita tu momento es otro y a lo mejor estás comiendo otras cosas, ¿no? Entonces, es decir, suelto esa parte y todavía nuevas experiencias, me doy oportunidad de vivir nuevas experiencias. Esa es la parte que creo que en nuestra vida y me invito y a todos ustedes que esa es la parte bonita de la vida, de irme dando oportunidad de renovarme, de ir teniendo nuevas personas, nuevas experiencias y de irme desprendiendo de lo que ya es de un pasado, ¿no? Porque si no, pues va a ser difícil. Tengo que estar haciendo las paces con ese pasado para estar bien en mi presente. Y así deseablemente podemos, como quizá lo podemos pensar, pues es muy fácil decirlo, más difícil hacerlo, porque sí tenemos muchos apegos. Claro, digo, y en este proceso de adaptación y desprendimiento que tiene que ser en mayor o menor medida, creo que hay ejercicios cotidianos que nos pueden empezar a abrir un poco ese espectro. No necesitamos irnos a vivir a Tailandia o a Para Australia. demostrar. Exacto, ¿no? Podemos empezar a decir, ¿sabes qué? Me voy a buscar otros lugares, otras rutas para ir a mi trabajo, ¿no? Puedo empezar a ir a ver otras obras de teatro, o puedo empezar a leer otros autores, o sea, creo que hay muchas formas de romper esa parte inflexible de nosotros, porque creo que somos mecánicos y somos reacios desde como diario lo mismo, me voy esto lo mismo, hago esto lo mismo, leo lo mismo, veo los mismos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no divertirse un poquito y decir, y si vamos cambiando en nuestro propio entorno, en nuestra misma colonia, etcétera? Creo que es un buen primer ejercicio para lo que más adelante pueda darse, ¿no? Empezar a ser flexibles en nuestro día a día, que lo tenemos muy hecho y es normal, somos animales, seres de hábitos, ¿no? Y de costumbres. Pienso que Pero sí, es pero un buen podemos, reto, una buena invitación. Ya ves que procuramos aquí sí reflexionar, pero también hacer una invitación. Creo que esa es una buena invitación sí, también para para este empezar a, programa, de ver cómo está, cómo estoy,
en esta parte, ¿qué tanto me permito estar abierto a nuevas opciones? ¿Qué tanto me voy renovando, voy cambiando? Y sí, cómo me voy, sí adaptando a lo necesario, pero también cómo me voy desprendiendo también de lo que quizá me hace sentido. Entonces, yo creo que es un buen reto, nada fácil, Sí, no, no, no es nada nada, fácil, te nada digo, fácil, pero yo me he pillado, en los últimos años me he pillado escuchando la misma música que hace 40 años, leyendo a los mismos autores, inclusive viendo la misma película por 40 veces. ¿no? Y así nos aferramos. Sí, y de repente mis hijos me dicen, oye, ¿ya leíste este autor? Ay, espérame, oye, esta película. Ay, o sea, como no estamos familiarizados aún con la recomendación, como que se rechaza. Y ya cuando la veo digo, oye, no sabía que estaba este estilo o este autor, qué padre esto, tal, pero digo, yo me he pillado a la fecha con esa rutina que dices, no inventes. Me dicen mis hijos, papá, ¿cuántas veces has escuchado Hotel California en tu vida? Le digo, en un Oye, conteo mediano, pues tal vez unas 52 oye, pero mil. ahorita que lo comentas, muchas veces por aferrarnos a esa parte, es lo que nos quita de nuevas opciones, porque si yo voy a ver, veo la misma película 50 veces, me está quitando en ese tiempo oportunidad de estar viendo otras 50 cosas diferentes. Ese Entonces dices, punto voy, ese punto es decir, importante en cuanto a que, ok, veámoslo así, el hecho de yo dedicar tiempo a lo que ya vi, ¿ok? Se sigue repitiendo eso, está bien, pero entonces me está quitando también oportunidad en ese cosa de descubrir explorar más cosas, cosas de explorar, ¿no? nuevas, Y cuando yo lo exacto. veo así, es de las cosas que me hubiera gustado saber antes, Pepe, porque quizás sí he visto películas 30 o 50 veces, pero las sigo disfrutando, pero sí caer en cuenta de que cuántas hay que no voy a ver nunca en mi vida y que pues por repetir esa, pues me está quitando mucho del otro, ¿verdad? Sí, Entonces nada más ser exacto, pero consciente de que también eso se vuelve, también te quita. te quita, pero digo, pero insiste esa parte de que somos diabetes. Yo, hijo, no sé, tal vez tendríamos 11 o 12 años con mis amigos de aquel entonces, donde decidimos que cada uno podía escoger 2 o 3 grupos musicales. Y los escogimos, pero lo curioso es que yo no tenía derecho a comprar discos del que tú escogiste. O sea, cada quien tenía que ser fiel. Y efectivamente, o sea, como los sembramos a cierta edad, cuando llegué a hablar con ellos nos moríamos de risa porque cada uno seguíamos escuchando los 2 o 3 grupos que escogimos. 40 años después los seguíamos escuchando. No sé si es lo que más quiero, en fin, si lo que Pero recomendaría. bueno, También lo se disfruta, ¿eh? O sea, no quitarte tu disfrute, no más que si seas consciente, como yo ahorita lo estoy diciendo también, yo solo soy, de que si sigo repitiendo eso, ok, veo menos películas porque esta la vi 50 veces y hay muchísimas que no voy a ver. Lo mismo con los exacto. libros y lo mismo con muchas cosas, ¿no? Y yo pensaba en muchas cosas aquí es, me he roto, me he reconstruido y aquí sigo. Entonces yo creo que la vida también es, pues sí, porque me he adaptado y también me he Claro. desprendido de ciertas cosas. Entonces, creo que eso es un tema muy importante en nuestra vida. Creo que así, creo que todos los que hemos tocado y decir, no hay una varita mágica, una parte así regla, pero sí, sí creo que al lugar la reflexión y alguna acción que me ayude en mi vida a estar mejor, ¿no? Tanto para adaptarme como para ir soltando diferentes cosas. Creo que es un tema bien importante en nuestra vida. Padrísimo. Y incluso digo, como comentario a todos los espectadores, muchas cuestiones que digo, planeamos y más o menos hay borradores para lo que vamos a hablar, pero nosotros mismos cuando estamos en la misma plática nos descubrimos que es que yo tampoco he hecho esto, etcétera. Nos descubrimos que todos somos parte de esos procesos que nos hubieran gustado saberlo antes, pero que nunca es tarde, míralo. No, y la reflexión también es para nosotros, o sea, no nada más es Sí, pensando en claro, nosotros, es lo es que ustedes, sino es una reflexión de vida de que se escucha y se procesa, se reflexiona y después deseablemente que cada uno tenemos la opción de hacer algo, ¿verdad? Y qué es lo que al final trasciende en nuestras vidas. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo, Pepe. y Seguimos es aprendiendo y divertidísimo. seguimos aprendiendo, seguimos teniendo nuevas distinciones que nos hubiera gustado saber antes, pero aún vale la pena. Entonces, pues gracias, Pepe, gracias otro encuentro bien bonito con todos ustedes, caray, que vale la pena. Sí, no, y gracias al que ha dedicado un poco de su tiempo para compartir con nosotros. Mil gracias porque en el día lo más importante, la moneda de cambio más bonita y más preciada es tiempo. Entonces, si nos regalaron un poquito de él, Qué muchas, padre. muchas gracias. Pues creo que ese es lo que hace sentido estar aquí. Perfecto, pues hasta la Muchas próxima, gracias. señores. Nos vemos, Gracias, amigo. Pepe. Gracias a Hasta todos. luego.